están? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados en este momento y poder compartir un poco de esa hermosa palabra de Dios. En esta noche tengo la bendición de poder compartir un mensaje al cual he puesto como título Bendición Espiritual. Hay cosas que nosotros tenemos siempre en cuenta para buscar decir nuestro bienestar. Cuando estamos queriendo mejorar nuestra vida, digamos nuestra casa, la forma en cómo generalmente percibimos las cosas, primeramente buscamos que necesitamos, más dinero para renovar nuestra casa, necesitamos mejores ingresos para poder cumplir aquello que quería comprar y que podría conseguirlo o no. Entonces son diferentes puntos a lo que siempre pensamos que si tuviera esto, pudiera mejorar mi vida. Si tuviera lo de acá o si me fuera hacia cierto lugar, eso de allá me va a hacer feliz. Las cosas que generalmente anhelo, las cosas que no tengo, pensamos que es lo que nos va a poder solucionar la situación en la que nosotros nos encontramos. Y cuando nos damos cuenta que por muchas cosas que nosotros pudiéramos tener, y aún así hay una necesidad muy grande dentro de nosotros, nos damos cuenta que lo que necesitamos como base de todo lo que tenemos es justamente a Cristo reinando dentro de nuestra vida. Yo puedo buscar muchas cosas, puedo estudiar todos los títulos que pensaría que me pueden dar una vida más sencilla, pero al final de esta carrera, dentro de esta vida, siempre todo lo que está establecido sobre una mente humana y no sobre Cristo va a terminar cayéndose. No va a ser suficiente para sentirnos realmente llenos. Una vez estuve viendo videos de cómo una persona se ponía a reparar una computadora. Esa persona decía, esta computadora ya tiene varios años, es del año 2002. Entonces resulta que cuando pusieron la campaña publicitaria de esa computadora, decía que era una gran computadora, pero ahora que uno se pone a revisar, le faltan ciertos componentes, no tiene todas las características que decía que tenía. Y esta persona empieza a decir que estos equipos tenían estas fallas porque la empresa que creó esas computadoras se había puesto en enemistad con otra empresa y no le había llegado componentes y ya hubieron contratos que no se realizaron como todo el mundo pensó. Y entonces me doy cuenta de que todas las cosas que uno puede ver, las cosas materiales, las cosas físicas, uno no puede separar esa creación de su creador. Yo no puedo separar o pensar que son dos temas diferentes que se pueden solucionar sin antes haber tenido en cuenta la opinión de aquel que la creó. Yo sí quiero entender por qué esa computadora en ese ejemplo fue fabricada de esa forma, por qué tenía ciertos componentes. Necesito saber cuál era el contexto de la empresa que la creó y entonces me doy cuenta de por qué está esa cosa como está. Ahora, si nosotros nos ponemos a revisar de todas las cosas que yo puedo necesitar, todo lo que yo podría llegar a tener, no puedo, simplemente me es imposible poder separar mi bienestar o aún la formación completa de mi ser sin mi creador. No nada de lo que yo pueda poner, reparar o siquiera poder disfrazar va a servir de mucho si no tengo la opinión de mi creador involucrada, si yo no establezco eso sobre el diseño por el cual se me creó a mí. Entonces usted y yo tenemos diseños de parte de Dios. Usted y yo no somos accidentes. Si usted sabe, la palabra de Dios dice que Dios nos creó, nos dio forma, nos dio aliento de vida, pero que también desde mucho antes de que fuese formada la tierra ya se nos dio este llamado. Entonces hay cosas que están escritas dentro de su espíritu, dentro de su diseño, que no han sido exploradas porque no se han visto. En estos videos que le menciono de reparación de computadoras, es interesante porque algunos fabricantes en las placas bases de las computadoras, de los componentes, suelen poner cierto tipo de pistas o easter eggs. Ponen como el dibujito de una nave espacial, ponen algún tipo de lema que yo me gustaba poner en esa temporada, y son cosas que generalmente uno no las ve, pero fue un detalle del creador para que su equipo sea totalmente único. Usted ha sido creado por Dios
Entonces hay un diseño único que está escrito dentro de su vida. Hay cosas que generalmente uno las sigue porque todo el mundo las hace. Pensamos que la realización o el éxito de nuestra vida depende de cuántas cosas tenemos, porque ese ha sido un modelo de vida que culturalmente hemos siempre aceptado, el cual nosotros nos hemos alimentado, pero el diseño de Dios va mucho más allá del dinero, va más allá de las posesiones, más allá de cualquier expectativa natural que podemos tener aquí. Entonces necesitamos que el Creador esté dentro de nuestro diseño para poder entender todas esas cosas que realmente me van a poder hacer feliz. Entonces, una bendición espiritual es cuando ya yo me encuentro en contacto con mi Creador y ese Creador me empieza a hablar y me va abriendo los ojos para darme cuenta de todo lo que yo necesito buscar para poder estar bien, en perfectas condiciones delante de su presencia. Nosotros podemos pensar que estamos bien solamente por llegar a una iglesia o estar fielmente todos los domingos, pero cuando no hemos tenido una relación, cuando no hay revelación de parte de Dios dentro de mí, ¿qué revelación en esos casos? Cuando resulta que estoy viviendo un cierto tipo de situación, pero no he tomado una palabra de Dios y no he tenido la fe para entender de que esa palabra la puedo aplicar de forma tangible dentro de mi día a día o dentro de esa situación que parece muy difícil. Cuando yo tengo esa revelación de lo que Dios me está hablando, puede hablarlo a través de su palabra o también me puede hablar a través de otros medios, te puede decir las cosas de forma directa, pero es en esa relación en donde va a haber esa comunicación. Si no hay ese tipo de relación, por más de que yo vaya a todos los servicios, no va a haber revelación dentro de todo lo que puede ser mi vida. Entonces necesitamos poder tener una real bendición espiritual. Yo no solamente puedo pensar de que lo espiritual es cuando alguien está quizás en un tipo de posesión espiritual, que está siendo atormentado, algunos que no pueden dormir, tienen pesadillas, las cosas se les mueven. No, simplemente lo espiritual es la esencia completa de lo que nos compone a nosotros. Usted y yo somos espíritus en cuerpos, que podemos estar llenos de la luz de Dios, el Espíritu Santo, o llenos de quizás otros espíritus, o de dolor, o de cosas que no nos permite poder avanzar. Entonces quiero compartirles una cita bíblica, la cual me llamó mucho la atención y creo que da una luz muy clara de cuál es la forma en cómo podemos ser realmente bendecidos, o cómo es la forma en que está hecho el diseño de Dios en donde usted y yo somos bendecidos. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 7 vamos a leer. Dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es tremendo. Dice desde un inicio de que usted y yo hemos sido creados, formados desde antes de la fundación del mundo. Usted fue predestinado. ¿Qué significa la predestinación? Muchas veces tenemos la concepción de Hollywood de qué es predestinación, de que una persona necesariamente tiene que hacer una lista de tareas y si no las cumple, entonces no es esa persona. ¿Qué es la predestinación delante de Dios? Es aquella guía que Dios tiene la intención que se aplique dentro de tu vida. Dice en una parte de la Biblia que Dios tiene el deseo de que todas las personas puedan ser salvadas, puedan ser santificadas, puedan hallar la redención. Y eso no quiere decir de que habrá muchas personas que terminarán perdiéndose, terminarán en el infierno, terminarán de enemigos de Dios. No porque Dios lo haya querido, porque la verdad que Dios tiene toda la intención para que sean redimidos, pero seremos nosotros quienes tomaremos la predestinación, la decisión de Dios,
o haremos posiblemente el engaño del mundo y de Satanás, siguiendo los deseos de todo lo que nos puede ofrecer para destruirlos. Entonces, usted y yo tenemos esta misión: podemos tomar la ruta, el plan de Dios que estableció para nosotros para que podamos ser bendecidos. Los procesos, las formas que Dios utilizará, muchas veces estaremos viviendo cosas que nosotros también nos buscamos por nuestros errores, pero cuando usted está buscando a Dios, aún lo difícil, aún lo que parecía maldición, Dios lo transforma en bendición, porque usted está buscando esa ruta para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Ser hijo de Dios es tener una identidad completa. Si usted es hijo de Dios, usted es una persona valiente y no renuncia, porque tiene una identidad completa dentro suyo. Si usted es hijo de Dios, sabe que la vida que está aquí en la tierra no es para siempre, no es eterna, sino que usted tiene una patria eterna a donde se va a dirigir hacia su casa. Si usted es hijo de Dios, tiene relación cercana con Dios. Dice la palabra que solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, mi relación con el Espíritu Santo es una relación muy estrecha, muy cercana. Entonces, si no hemos recibido todas estas cosas, si no he tenido un contacto con el Espíritu Santo, entonces necesito urgentemente revisar cómo está el tiempo de mi día a día para poder separar lo que sea necesario para poder estar en la presencia de Dios. Que mi habitación se pueda transformar en un altar abierto para la gloria de Dios. En ese mismo versículo que estábamos leyendo, dice: en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hace aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Aquí nos habla de varias etapas en la vida de un hijo de Dios. Una de esas es tener, obviamente, el título, el reconocimiento de un hijo legítimo de Dios, una persona que tiene la legalidad como hijo. Y también entender de que usted y yo hemos sido formados y creados para la gloria de Dios. ¿Qué significa ser formados para la gloria de Dios? De que las acciones que usted realiza, las decisiones que usted toma, el camino, la ruta que decide caminar, todo eso le lleva a poder glorificar a Dios. Una persona que es agradecida, que sabe que lo que tiene, por más de que haya sido un proceso tardado, complicado, por más de que haya sido sacrificado lo que está teniendo, entiende que esa puerta y esa bendición vino de parte de Dios. Entonces usted empieza a ser manifestado para la gloria de Dios. Ser manifestado para la gloria de Dios no es solamente aquella persona que realiza quizás manifestaciones de Dios en un altar. Puede ser sí, pero no necesariamente solo será eso. Una persona que vive manifestando para la gloria de Dios una vida, es una vida que siempre está en constante conversación con su Padre y que el Espíritu Santo lo está moviendo. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y empieza a hablar, y ellos empiezan a hablar sobre Job, Dios empieza a tener una actitud bastante alegre porque decía: ¿qué me has visto a mi hijo Job? Una persona recta. Y posiblemente si revisamos la vida en ese momento de Job, él no era un predicador, no era una persona que estaba quizás haciendo una tribuna grande para que las personas lo puedan escuchar. No, era una persona que tenía siempre decisiones firmes según lo que Dios quería que haga y que suceda dentro de su casa. Esa persona estaba glorificando a Dios. Entonces, si usted y yo tenemos una completa determinación para glorificar a Dios, eso quiere decir de que Dios estará presente en mi trabajo, Dios estará presente en mi decisión,
Dios estará presente en mi familia, en mi hogar. Dios estará presente en el momento más íntimo de mayor soledad, en donde nadie me está viendo y yo puedo experimentar que Dios está ahí. Porque ahí es cuando yo tengo una palabra de Dios y puedo responder a quizás palabras o preocupaciones que en ese momento quieren llegar a nuestra vida. Algo que también menciona esta cita bíblica. En una parte de aquí de la cita bíblica dice esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Herencia no solo es lo que usted pudo recibir de su abuelo, de su papá. Herencia es la gloria que usted manifestó de Dios aquí en la tierra. Es la gloria que se manifestó en la mesa de su casa. Es la gloria que Dios quiere seguir manifestando también en la eternidad, porque su vida continúa, y la herencia que también nosotros podemos dejar es una herencia de bendición, porque entonces cuando tuvimos una vida cercana con Dios, guiada por el Espíritu Santo, la gente que está a nuestro alrededor será bendecida. Entenderá de que hay una gran diferencia en una persona que quizás no tiene a Dios muy presente en su mente, con alguien que lo sirve, que lo busca y que sobre todo entiende que es un hijo suyo. Un hijo de Dios entiende que por más momentos difíciles que haya, por más cosas complicadas, mensajes raros que uno puede escuchar, su Padre tiene una gran riqueza de gloria, una gran riqueza de gracia. En esta parte dice que hemos sido salvos también por el puro afecto, pero también sobreabundan las riquezas de su gloria, de su gracia. Entonces, que el parámetro con el que Dios nos ayuda a levantarnos no es el parámetro muchas veces condicional que nosotros tenemos para poder movilizarnos o hacer algo bueno. Puedo testificar desde lugares más personales de que Dios siempre está presente. No importa cómo uno se pueda desesperar en los momentos de indecisión, Dios está presente. Hay cosas que simplemente uno se puede imaginar cómo van a ir las cosas. Digamos, si usted está pasando un problema, o en mi caso, si he pasado problemas, uno puede darse una idea de cómo ciertas personas van a reaccionar sobre ese problema. Y uno quizás en la noche puede empezar a atormentarse pensando, ¿y si me dice esto? ¿Y si voy a tener problemas con esta cosa? Y podemos generar una película con él. Pero en medio de todas esas cosas, aunque no nos sentamos, pero lo hacemos, empezamos a orar a Dios. Le pedimos: Señor, papá, amado papá, ingresa en este problema. Te entrego mi esperanza, aunque no vea un panorama muy claro. Todo lo que yo sé que viene de ti es bueno. Ahí es cuando también empezamos a hablar desde la palabra, tomamos las promesas de Dios y hablamos con nuestro Padre. No solamente por decir que me saque de una situación difícil, no, sino pedirle que Él esté presente en cualquier momento. Porque a veces las cosas difíciles es el camino preciso para poder hallar bendición. La gente de Dios, el pueblo de Dios, para llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar un desierto en donde su mente, en donde su fe fue transformada. Entonces, para los que esperan en el Señor, aún la dificultad se transforma en el camino directo hacia su tierra prometida. Hay una cita bíblica que a mí me encanta también, que dice en Isaías que otra vez arruiné camino en el desierto de ríos de la soledad. Nuestro Padre es perfecto e indicado, le encanta hacer esto, de abrir caminos en medio de los desiertos, de separar océanos, de separar mares, de demostrarnos que en el peor momento los milagros se mueven y se manifiestan. Si nos falta esperanza por algún motivo, por algunos mensajes que hemos permitido que lleguen a nuestra mente o que no hemos podido evitar, entendamos que la palabra de Dios está ahí presente justamente para que podamos entrar en una bendición espiritual. Bendición no solamente cuando yo tengo algo o cuando ya digo, ahora sí ya tengo testimonio para decirlo. No, bendición y fe es cuando usted, aunque no lo tenga, ya lo declara y camina según lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero para escuchar lo que Dios tiene que decir, tenemos que acercarnos. Yo no puedo fingir ser una persona que busca de Dios
solamente por la forma en cómo uno habla o las responsabilidades que tiene que cumplir y pretender que todo va a salir bien. No, necesitamos tener una vida real de conexión con Dios. Es un proceso, hay que vencer muchas cosas, pero vale mucho la pena poder separar siempre tiempo para que su Padre ingrese a sus días. Si usted tiene alguna preocupación, tiene algún problema, ore a Dios. Ore a Dios. Suena una frase que uno diría de forma bastante continua, pero es real. Ore a Dios. La verdad es de que su Padre quiere escuchar su voz. Si necesita guianza, tiene pastores, tiene personas que están dispuestas a ayudarle a poder llevar hacia adelante su vida espiritual aún más encendida. Necesitamos liberar muchas cosas que por muchos años tenemos cargadas. Así que pensamos que en esos lugares no va a entrar Dios, pero la verdad es de que Dios lo dio todo, y por cuanto lo dio todo, quiere también que demos todos nosotros. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces entendamos de que Dios a usted lo ama mucho y que por completo puede entregar su corazón hacia Él. No se reserve nada. Si hay cosas, costumbres difíciles, ciertamente nos acercamos tal como somos, pero Dios nos lo deja como pensamos que somos. Él revela su verdadero diseño y empezará a cambiar cosas que necesitemos cambiar, y va a ser algo realmente bueno. Vamos a leer un poco también, seguimos en el mismo libro de Efesios. Vamos a bajar un poquito el versículo 11 y 12. Todo el capítulo, la verdad, es muy hermoso, pero vamos a ver justamente estos dos versículos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted y yo somos gente que no está aquí solamente para trabajar o solamente para ver cómo pasan los años por su vida. Usted y yo somos gente de propósito, gente de llamado. Entonces ese propósito, ese llamado, inicia cuando empezamos a tener ese destello, esa revelación de la importancia que Dios tiene dentro de nosotros. Que en nuestro día a día Dios esté presente. Que si la verdad buscamos una bendición de Dios, no sea solamente por ser motivados para estar de forma cómoda en mi día a día, no, sino que busquemos a Dios porque en el momento bueno, en el momento malo, sigue siendo nuestra esperanza, sigue siendo nuestra bendición. Y usted y yo estamos aquí para bendecir. Usted es el portavoz, usted es el instrumento del Espíritu Santo para poder esparcir bendición a mucha gente. Usted es el instrumento de Dios para poder transformar esta sociedad. Si con mucha liviandad, si de forma muy común, todos hablamos sobre la delincuencia, hablamos sobre las cosas que están pasando, sobre la corrupción, sobre los problemas que quejan por todos lados, entonces también podemos hablar de la bendición y que Dios necesariamente en ese tipo de conversaciones va a irrumpir y va a traer paz y cosas muy distintas. Si la verdad es que están ocurriendo estas cosas y uno puede decir, Dios lo está permitiendo. No lo permite necesariamente porque vaya a haber caos o quisiéramos que eso se vea, sino que Dios lo permite para que su pueblo sea activado y sean agentes de bendición. Porque cuando las personas estamos más sensibles por cualquier tipo de situación, es cuando realmente entendemos la importancia de lo que necesitamos establecer como base para nuestra vida, que es lo espiritual, que es Cristo siendo la base de todo. Entonces, si su vecino está preocupado que la delincuencia, que las drogas y que todas las cosas, entonces usted lleve la paz de Dios. No exprese esas palabras de miedo. No exprese esas mismas palabras en donde todos están preocupados, maldiciendo su tierra, maldiciendo su barrio o maldiciendo su casa. Usted es agente de bendición. Donde usted entra la bendición de Dios. Cuando usted habla también el Espíritu Santo, siempre y cuando tengamos una relación muy cercana con nuestro Padre. Y esto, la verdad que no es inaccesible. Cristo pagó el precio. Usted y yo lo podemos hacer.
Dios también le puede hablar. Y usted también tiene personas muy cercanas que están dispuestas a poder guiar para que usted pueda ser también un discípulo. Dice la palabra en 1 de Crónicas capítulo 16, versículo del 10 al 11, dice: regocíjese en su santo nombre, aléjense de corazón los que buscan al Señor, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Es que una persona llena de la presencia de Dios no le queda más sino estar gozoso de Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de su vida está gozoso. Pueden pasar cosas difíciles, pero el gozo no se le va. O sea, puedo estar triste un momento, pero hay una esperanza firme en la que lleva el Padre, por la cual estoy gozoso aún en los problemas difíciles, porque sé que será la oportunidad para poder ver un milagro. Ese es el gozo de Dios. El gozo de Dios no es un sentimiento que simplemente siempre esté, alegre haciendo chistes. No, el gozo de Dios va más allá de solo esa expresión. El gozo de Dios, que es una fortaleza real, que puede mantener a una familia unida, que puede mantener a un negocio marchando hacia adelante, que puede hacer que la gente sea más valiente para poder arriesgar y saber de que Dios le va a acompañar. El gozo de Dios sí es una fortaleza porque nos ayuda a tener paz en medio de la tormenta. Cuando el gozo de Dios está dentro de usted, cuando el Espíritu Santo está ahí, y usted está consciente que Dios lo escogió, lo llamó, lo limpió, lo sanó, hay una gran inversión que Dios hizo en usted. Y por toda esa inversión, usted sabe que Dios está ahí. Usted entiende que lo difícil no va a ser para siempre, que las cosas complicadas, los procesos no van a ser toda la vida, sino que usted puede llevar esperanza hacia su casa. Seamos esos agentes de bendición. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está dispuesto, su papá lo ama mucho y está dispuesto a poder sanar cualquier tipo de herida. Nosotros, usted y yo, simplemente apartados de Dios, nada podemos hacer. Usted es un punto clave, como un embajador que va y lleva una identidad que transforma ciertos lugares, desde las casas, hacia los trabajos, hacia las conversaciones más comunes. Cuando Dios hace parte de nuestra vida, cualquier conversación nos lleva hacia allá, y la gente que está hacia nuestro alrededor podrán tener esa puerta para abrirla y que Cristo entre dentro de ellos. Necesitamos poder traer bendición, y usted y yo somos la gente indicada para eso. Pónganse a pensar, si hubiera un asalto dentro de su barrio y todo el mundo está con miedo porque esos ladrones empezaron a asaltar y parece que fuera impune lo que está haciendo. Pero resulta que en ese mismo barrio hay unos policías que viven ahí. ¿Ya? Y esos ladrones asaltaron todo el barrio. ¿A quiénes creen que más se le reprochará la inactividad? ¿A los vecinos que estaban por ahí siendo asaltados o a los policías que quizás no hicieron nada? Usted sabe, a los policías que tenían la autoridad, la identidad y las armas para poder enfrentar todo eso. Y no solamente eso, sino que también tenían el respaldo legal para poder irrumpir y frenar ciertas cosas que no deberían estar ocurriendo. Con esto no le menciono que usted se convierte en un justiciero, porque no es nuestra justicia, sino es la justicia de Dios la que nos hace operativos. Sino que me refiero de que usted y yo somos agentes de bendición, y si hay mucha desgracia a nuestro alrededor, pues necesitamos que Dios entre en ese lugar, y lo va a hacer a través de usted, a través de mí. Estas y muchas cosas más estamos compartiendo siempre a través de los devocionales. Le invito a que lo escuche, a que lo revise muy bien, también los mensajes que se están subiendo en las plataformas de Facebook y de YouTube, para que nos sigamos alimentando. Hay muchas palabras de bendición que Dios está soltando, pero que a veces decimos: no, ya estuve presente el domingo, ¿para qué lo voy a escuchar otra vez? Y esas palabras posiblemente le vuelvan a llegar o vuelvan a entender a usted de una forma más profunda, porque como usted ha estado en contacto con Dios, Dios le va a hablar a través de todos los medios posibles, y ahí ya todos los medios a su disposición, hasta de gente que usted conoce. Entonces ya es cosa de nosotros. Lo bendigo esta noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.